producto iónico nos permite conocer previamente si se va a producir precipitación o no, porque lo comparamos con la KPS, digamos, de la reacción. Esto hemos visto, hemos hecho algunos ejercicios, fíjense en factores, hemos visto todos estos factores: temperatura, disolvente, tiempo, poliformismo, efecto homoiónico o efecto de ion común, efecto heteroiónico o efecto salino. Vamos a ver hoy día influencia del pH y vamos a ver vamos a ver precipitaciones seleccionadas, podríamos decir. ¿Qué más a ver aquí? Hemos visto cómo afecta la temperatura, hemos visto de los disolventes, tiempo de precipitación, tamaño de partícula, poliformismo, ¿no? Efecto del ion común, efecto ion común y el efecto salino. Hemos dicho que el efecto del ion común disminuye la solubilidad. Este efecto salino o heteroiónico, al contrario que el efecto ion común, aumenta la solubilidad. Bueno, nos quedamos aquí. Ahora sí, jóvenes, ya entramos en presentación, que estoy en la presentar. ¿Me están siguiendo o se fueron? ¿Quién se quedó? ¿Violeta se quedó o se fue? Sí, ¿Quién se quedaron en clases? Y los demás se fueron, parece que fueron. Ah, Violeta se quedó solamente. Estoy en Bien, G. bien. Estamos aquí en G. También Darling se quedó. ¿Quién más se quedó? Ivana también. A Gilda. Raiza, volvió Raiza, estaba haciendo su siestita, Raiza, y otra vez se volvió. Bueno. Entonces, continuamos la clase. Jóvenes, y ahora, ¿por qué no? Pero yo quería que vaya presentación desde ahí. Estoy en la página 30. Estoy yendo a la página que donde me quedé, jóvenes. Pensaba que de ahí iba a ser la presentación, pero si me ha ido a 0. Ya estoy cerca, no se preocupe. Mientras tanto, ¿qué dice Neil? ¿Sigue en Potosí usted? ¿Y cuándo va a preparar la maleta o volverse a Tarija? ¿Y cuándo va a preparar la maleta? Ah, qué bien. Jóvenes, ahora sí, ya estoy aquí donde quería estar. Bueno, fíjense, vamos a ver hoy día efecto de los equilibrios competitivos sobre la solubilidad de precipitados. Aquí deberíamos ver factores de equilibrio de pH, complejos y redox, y precipitación fraccionada. Vamos a ver equilibrios de pH y precipitación fraccionada. Esto de complejos y redox tenemos dos temas, o sea, equilibrio de complejos, que es el siguiente tema, y equilibrio redox, con el cual concluimos el contenido, si Dios quiere. Entonces, si ustedes se fijan, ya hemos visto los factores generales, digamos, ¿no? Temperatura, disolvente, tiempo, poliformismo. Vamos a ver hoy día un poco de influencia del pH y vamos a ver precipitación seleccionada. Entonces, sin más preámbulos, mis queridos estudiantes, nos internamos en el tema. Influencia del pH. Por si acaso, jóvenes, el pH afecta
O sea, yo modificando pH puedo hacer que sea más soluble o menos soluble mi sal. Como en este caso, digamos, yo tengo, bueno, aquí tengo un hidróxido. Por ejemplo, fíjese, en el caso de los hidróxidos, de los alcalinos térreos, tenemos los alcalinos y los alcalinos térreos, ¿no? Son parcialmente solubles, fíjense. Entonces, hidróxido de magnesio, de calcio, de bario. Pero al añadir iones hidroxilos, fíjense, si yo añado aquí, y de acuerdo al principio de Le Chatelier, ante cualquier perturbación, el equilibrio tiende a restablecer otra vez el equilibrio. Por lo tanto, si añado aquí más aniones oxidrilo, entonces tendrá que formar más sal. Y si se forma más sal, se altera, por supuesto, el equilibrio, pero se restablece. Entonces, fíjense, al añadir iones hidroxilos, o sea, puedo añadir iones hidroxilos u oxidrilos y puedo aumentar o disminuir el pH. Por lo tanto, fíjense, si yo añado iones hidroxilos, aquí, ¿qué va a pasar? Este ion o anión oxidrilo va a reaccionar con estos iones hidroxilos y se va a formar agua. En parte va a reaccionar con el agua y, por lo tanto, fíjense, se va a desplazar hacia la izquierda, disminuyendo, o sea, si se desplaza hacia la izquierda, entonces se forma más precipitado, más sal, más sólido y por lo tanto disminuye la solubilidad. En este caso sería como equivalente al efecto del ion común. Pero ese es si se añade iones hidroxilos. Ahora, ¿qué pasa si yo añado a ver, tenemos la misma reacción de equilibrio, pero si añadimos protones en este caso, entonces disminuimos el pH y por lo tanto disminuye esta concentración de iones hidroxilos y el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha. Por lo tanto, si se desplaza hacia la derecha, vamos a tener mayor solubilidad del hidróxido de magnesio. Si el pH se hace más ácido, hay menor iones oxidrilos y el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha. Esto sería más o menos como el efecto salino o efecto heteroiónico. ¿Ok? ¿Qué dice? ¿Hasta aquí está todo ok o no? A ver, ¿qué me dice Gilda? Se fue Se Gilda. entiende. Ah, ya, ok. Sigo entonces. Fíjense, a ver. Añadimos iones hidrogeniones, disminuimos el pH y tenemos mayor solubilidad. Veamos un ejemplo, a ver, para que se entienda esto bien. A ver, supongamos que tenemos, en este caso, el hidróxido de magnesio. ¿Qué tengo que hacer? Para examinar el efecto cuantitativo de pH sobre la solubilidad, primero tengo que calcular el pH, pues. O sea, tengo que saber con qué elemento de partida estoy. O sea, si yo no sé cuánto es el pH, entonces no puedo saber qué pasa si yo le añado más oxidrilos o hidrogeniones. Entonces, primero, partiendo del KPS, del hidróxido de magnesio, que es 1.2 por 10 a la menos 11, yo puedo saber la solubilidad, ¿verdad? Entonces, representando esto en esta ecuación del producto de solubilidad, la solubilidad, porque por cada ion magnesio tengo 2
iones oxidrilo. Entonces, por eso aquí viene 2S elevado al cuadrado. Entonces, tengo 4S al cubo, despejando S, que es la solubilidad. Tengo que la solubilidad, fíjense, del hidróxido de magnesio es 1.44 por 10 a la menos 4. Ahora, ¿qué tendría que hacer para saber el pH? ¿Qué dicen ustedes? Pregunta para todos, ¿no? Jóvenes, ¿cómo puedo saber el pH con estos datos? ¿Qué dice Violeta? A ver, Violeta Peña, usted que está en clases. El próximo martes va a estar con su evaluación y va a haber una pregunta como esta, entonces. ¿Cómo tendría que saber el pH de este hidróxido de potasio, de magnesio? Nada. Entonces, a ver, ¿a quién voy a preguntar? A mi amigo Arturo Quito. ¿Está en clase Arturo o se fue? Sí, sí. El pH sería igual, equivalente al logaritmo negativo de la solubilidad, tal vez. De la solubilidad, pero ahí, ¿qué mediría? ¿Ahí mediría pH? No sería la concentración en realidad. En este Pero, caso representaría la concentración del magnesio, no la de los oxidrilos. pero yo quiero, ¿y cómo puedo saber el pH entonces? Multiplicando por 2, está la solubilidad. Pero quiero saber el pH yo. Primero calculamos el pH. Perfecto. ¿Quién dijo eso? A ver, necesito saber quién dijo eso. Otra vez, Entonces, repita. Ana primero tenemos que Torres. calcular Ana el Torres, está pH. participando usted en clases. A ver, pero no activa su cámara, Ana. No sabía que estaba en clase usted. Claro, primero tiene que calcular el pOH, pues, de este equilibrio, digamos, de solubilidad. Y si calculo el pOH, y yo sé que el producto iónico del agua, el pH más pOH es igual a 14. Entonces, ¿qué hago ahora? Como ya tengo yo ya la concentración como ya conozco la solubilidad, por lo tanto, en el equilibrio yo sé que yo necesito calcular esta concentración. Entonces, esta concentración va a ser igual a 2 veces la solubilidad. Como decía Arturo Quito también, ha dicho, multiplico por 2, decía, pero no me dijo que calculo pOH. Entonces, al multiplicar esto por 2, yo ya tengo la concentración de iones oxidrilo. Y esa concentración viene a ser igual a, bueno, multiplican por 2, eso es 2.88. Saco el logaritmo negativo de la concentración de pOH y tengo el pOH, que es 3.54, con la ecuación del producto iónico del agua, pH más pOH igual a 14, despejo pH, y el pH es 10.46. Ahora, jóvenes, pregunta. En un medio con un pH, ¿qué va a pasar cuando sea menor que 10.46? Debería aumentar la solubilidad. Y si sería mayor, debería disminuir. Entonces, ahora, ¿cuánto es la solubilidad? La solubilidad es 2. Aquí tengo un errorcito, ya lo voy a corregir. 2.88 por 10 a la menos 4. Esa es la solubilidad. Entonces, ahora lo que tendré que hacer es, para verificar lo que dice la teoría, de que si en este caso, con un pH menor, aumento la solubilidad. Entonces, yo tendría que pensar en bajar este 10.46 para que sea menor el pH. Y esta solubilidad debería ser mayor a 2.88 por 10 a la menos 4. Y por el contrario, o sea, debería ser mayor, ¿no? Si aumento si bajo, digamos, fíjense, si bajo el pH, entonces debería aumentar la solubilidad y la solubilidad debería ser mayor que eso. Pero si a la inversa yo aumento el pH, o sea que es más alcalino, de 10.46, en ese caso
esta solubilidad debería disminuir. A ver, no sé si tengo un ejemplo aquí. Sigamos. Entonces, 1046 es el pH del hidróxido de magnesio. Bueno, aquí tengo otro ejemplo. También de otro hidróxido, que es el... ¿Qué hidróxido es este, Arturo Quito? Arturo Quito. Sí, ¿Qué hidróxido es este? hidróxido de hierro. A ver. ¿Qué hidróxido es? A ver. Hidróxido de hierro 2. Esa sería la nomenclatura stop. Y la nomenclatura clásica. Hidróxido ferroso. Ahora sí, hidróxido ferroso. Hidróxido ferroso, porque el hierro está con 2, en este caso. Entonces, fíjense ahora. En el equilibrio de solubilidad, tengo un ion hierro más 2 aniones oxidrilos. Yo conozco el KPS, por lo tanto, puedo conocer la solubilidad. Y si conozco la solubilidad, puedo conocer la concentración de iones oxidrilo, que va a ser esto, 2 por la solubilidad. Entonces, la solubilidad es 1.6 por 10 a la menos 5. La concentración de iones oxidrilos es 3.2 por 10 a la menos 5. Si yo saco menos logaritmo de esta concentración, voy a tener el pOH. Y por el producto iónico del agua, que yo sé que pH más pOH es igual a 14, yo puedo calcular, conociendo el pOH, que me da que es 4.5, entonces, fíjense en el pH me da 9.5. Bueno, pero este pH de 9.5 equivale al producto de solubilidad del hidróxido ferroso. Ahora, ¿qué pasa si yo... Ahora, fíjense aquí que dice, que si yo bajo mi pH, yo debería aumentar la solubilidad. Debería aumentar, ya que aumentaría la concentración de iones hidrogeniones y va a disminuir la concentración de iones oxidrilo. En consecuencia, la concentración de hierro aumenta. Pero si el pH yo lo elevo, en vez de bajar, la solubilidad del hidróxido ferroso debería disminuir. Y como consecuencia debería disminuir la concentración de iones ferrosos. Ahora, entonces, yo ya conozco el pH. A ver, vamos a hacer un análisis. ¿Qué pasa, jóvenes? Que si yo aumento, bueno, primero lo disminuiré a 9, por decirles, y luego le subiré a 10, y veamos cómo influye en la solubilidad. Ustedes saben, voy a volver antes, no se olviden que la solubilidad es igual a... La solubilidad es igual a, bueno, ese es el producto de solubilidad. De aquí despejamos S y es igual, va a ser igual a la raíz cúbica de KPS. Y eso es igual a 1.6. A ver, acuérdense de este dato, 1.6 por 10 a la menos 5. Entonces, 1.6 por 10 a la menos 5. Si yo disminuyo el pH,
de 9.5 debería aumentar la solubilidad. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Veamos qué pasa si de 9.5 disminuimos a 9, fíjense. Disminuimos el pH a 9. Entonces, el pOH va a ser igual, 14 menos 9 va a ser igual a 5. Y yo, conociendo el antilogaritmo de pOH, puedo saber la concentración de iones oxidrilos. Fíjense, 1 por 10 a las menos 5. Ahora voy a calcular, fíjense, con esta concentración voy a calcular la solubilidad. ¿Ya? Ya tengo aquí la concentración, entonces reemplazando en la ecuación de equilibrio, esto sería la solubilidad y esta va a ser la concentración de iones oxidrilo. Ahora, yo de aquí despejo y calculo, fíjense, me da 1.6 por 10 a la menos 4. Ahora, yo voy a dividir este 1.6 por 10 a la menos 4, la solubilidad que he alcanzado disminuyendo 0.5, de 9.5 he bajado a 9 el pH, porque cuando estaba en 9.5 la solubilidad era 1.6 por 10 a la menos 5, y ahora al bajar 0.5, o sea, ni siquiera una unidad, media unidad del pH, me ha aumentado 10 veces la solubilidad. Entonces, fíjense, jóvenes, cómo influye, digamos, ¿no? En este caso, el pH en la solubilidad. Ahora, ¿qué pasa si yo en vez de disminuir, aumento el pH? De 9.5 lo podría llevar a 10. Debería disminuir la solubilidad. Veamos si disminuye. O sea, de 1.6 por 10 a la menos 5 debería ser menor todavía que este valor. Podría ser 1.6 por 10 a la menos 6. A ver, veamos qué pasa si yo el pH de 9.5 lo aumento a 10. ¿Qué dice? Tenía una estudiante que sabía conectarse y ahora no la veo. ¿Cómo se llamaba? No era... Pero hace tiempo que ya no se conecta. Bueno, tal vez ya no está con la materia, ¿no? A ver, jóvenes, fíjense, yo voy a aumentar ahora el pH a 10. Entonces, ¿cuánto va a ser el pOH? Va a ser 4. ¿Y cuánto va a ser la concentración? Va a ser el antilogaritmo de 4, que es igual a 10 a la menos 4. Calculo reemplazando en la ecuación de equilibrio del producto de solubilidad, reemplazo los datos y calculo la solubilidad. Y la solubilidad me da un valor igual, fíjense, de 1.6 por 10 a la menos 6. Yo divido entre el valor de la solubilidad del hidróxido ferroso, o sea que en condiciones, digamos, normales, que no es ni alcalino ni ácido, y fíjense, ha disminuido 10 veces. Jóvenes, con este ejemplo, jóvenes, ustedes pueden verificar de que sí hay mucha influencia en la variación del pH. Entonces, depende de la conveniencia, digamos. Depende yo qué quiero. Yo quiero que tener mayor solubilidad o posiblemente a mí me interese tener más precipitado. Entonces, yo tendría que aumentar, más bien, en vez de disminuir, aumentaría el pH y puedo obtener más precipitado, porque va a haber menos solubilidad.
Entonces, depende de la situación, jóvenes. Pero sí tienen que quedar claro de que modificando el pH se modifica la solubilidad. A ver, quiero ver quiénes me están siguiendo en clase y quiénes se fueron. José Adrián está en clases, Mariana, está Ivana, está Darling, Raiza también volvió. Bueno, voy a continuar, jóvenes. Ahora vamos a entrar ya a otro punto. Vamos a ver lo siguiente. Bueno, pero también hay ahora, ¿qué pasa, digamos, si yo tengo, bueno, esto principalmente por el efecto de la hidrólisis? También ocurre, digamos, modificaciones de la solubilidad con el pH en todas las sales cuyo anión presente carácter básico. Por ejemplo, a ver, esta es una sal que es poco soluble, el fluoruro de calcio, y su ecuación de equilibrio es, tengo aquí iones de calcio y 2 aniones fluoruro. Fíjense, entonces, este anión presenta un carácter básico y a su vez este anión, por hidrólisis, reacciona con el agua y me produce ácido fluorhídrico y me produce más aniones oxidrilo. Por lo tanto, me va a modificar el pH por hidrólisis. Entonces, la solubilidad de las sales que contienen aniones básicos, fíjense, la solubilidad aumenta, que contienen aniones básicos, aumenta conforme el pH disminuye. Va a depender, digamos, de la concentración, en este caso, del ácido fluorhídrico. Bueno, ahora quiero que veamos, bueno, aquí hay un ejemplo, a ver. Vamos a ver un ejemplo para terminar con el efecto que causa variaciones de pH. Fíjense aquí, se prepara una solución, por si acaso, más o menos como este va a ser el examen, ¿ya? Se prepara una solución 0,1 molar en nitrato de magnesio, fíjense, hago reaccionar nitrato de magnesio con amoníaco acuoso, que es una base débil, y la pregunta es, ¿precipitará hidróxido de magnesio? Conociendo el KPS del hidróxido de magnesio, que es 1.5 por 10 a la menos 11, y el K sub B, o sea, la constante de disociación de la base, en este caso del amoníaco, que tiene un valor de 1.8 por 10 a la menos 5. Entonces, hacemos reaccionar nitrato de magnesio con amoníaco y la pregunta es, ¿va a haber precipitado o no va a haber? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer, a ver, para saber si hay precipitado o no? ¿Qué dice, a ver, Violeta Peña, usted? ¿Qué tendría que hacer? Bueno, primero tendría que escribir las ecuaciones de las dos reacciones. En este caso, la ecuación del equilibrio de solubilidad y la ecuación de disociación de la base. Representamos estas ecuaciones, o sea, la KPS y K sub B. Y luego, si nosotros analizamos cada ecuación de equilibrio, nos estamos dando cuenta, fíjense, que aquí se produce concentración de oxidrilos. En la disociación de la base también se produce concentración de oxidrilos. Ahora, ¿cuándo va a haber precipitado? ¿Cuándo va a haber precipitado? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Qué dice Neil? Neil Santa Cruz.
Torres. Jóvenes, ¿se me fueron? ¿Cuándo va a haber precipitado? Esa es la pregunta. ¿Qué dice Neil? A ver. Entonces preguntaré a Darling. ¿Qué dice Darling usted? Jóvenes, o no están en clases o no sé por qué no quieren participar. ¿Qué dice Arturo Quito? A ver. Inge, sería cuando la concentración de los hidróxilos aumente, que se generaría más precipitado. El equilibrio se desplazaría hacia la izquierda. O tendría que usar el producto iónico y comparar con KPS. ¿Qué dicen ustedes? Por ahí que el producto iónico me dé igual que el KPS, voy a tener una solución saturada. O por ahí que el producto iónico me dé un valor menor al KPS, va a ser insaturada y no va a haber precipitado en los dos casos. Y si el producto iónico es mayor que KPS, ahí sí tendría precipitado. Entonces, la pregunta es aquí clara, fíjense. ¿Precipitará hidróxido de magnesio? Esa es la pregunta. Entonces, yo partiendo de esas dos reacciones de equilibrio, que la una es del producto de solubilidad y la otra es de disociación, tengo que plantearme, fíjense, ahora, tengo que saber que en ambas ecuaciones se produce, fíjense, el nitrato de magnesio es un compuesto iónico soluble, el nitrato de magnesio, de modo que la concentración, o sea, como va a disociar totalmente, la concentración de la sal va a ser igual que la concentración, en este caso, de los iones magnesio, porque se disocia totalmente. Ahora que ya conozco la concentración de magnesio y la concentración de iones oxidrilo, ven aquí, se calcula el producto iónico del hidróxido de magnesio. Y el producto iónico es igual que la KPS. La diferencia de este producto iónico es de que puede darse en cualquier momento, no necesariamente cuando se alcance el equilibrio. Entonces, yo conozco la concentración de esto de iones magnesio, que es esta. Conozco la concentración de iones oxidilo, que lo he calculado, fíjense aquí, en la anterior. Me daba un valor de 'ya'. Si ustedes se fijan las dos ecuaciones, en ambas ecuaciones se produce una concentración de iones oxidrilo. Aquí se produce y aquí también. Entonces, yo puedo conocer esta concentración. Ahora, el nitrato de magnesio se va a disociar totalmente. Por lo tanto, esta concentración de iones magnesio y iones nitrato va a ser igual que 0, va a ser igual a 0,1 molar. Por lo tanto, reemplazando, yo puedo conocer el producto iónico, o QPS, ¿ya? Y QPS es igual que la constante del producto de solubilidad, la diferencia es de que lo puedes medir en cualquier momento, en cambio la KPS se lo determina solamente cuando se alcanza el equilibrio. Esa es la diferencia entre QPS y KPS. Pero me permite, fíjense, determinar. Aquí colocamos las concentraciones
y tengo un valor que me da 1.7 por 10 a la menos 7. Eso es QPS. Pero yo sé que KPS es 1.5 por 10 a la menos 11. ¿Cuál es menor, QPS o KPS? Este valor, 1.7 por 10 a la menos 7, es mayor que 1.5 por 10 a la menos 11. O sea, este es un valor menor. Por lo tanto, QPS es mayor. Y si es mayor, ¿hay precipitado o no hay? ¿Qué dicen? Precipita, pues. Si es mayor, hay precipitado. Si es igual, solución saturada. Si es menor, solución insaturada. En este caso, fíjense, he verificado que QPS es mayor que KPS. Por lo tanto, se precipitará hidróxido de magnesio al bajar la concentración de magnesio y oxidrilo hasta... Ahora, yo, ¿cómo puedo restablecer, digamos, el equilibrio? Yo tendría que bajar estas dos concentraciones tendría que bajar hasta que QPS se me iguale con KPS, y cuando llegue ese momento va a dejar de haber precipitado. Solamente cuando se alcance esas concentraciones, recién vamos a igualar a KPS, que va a ser 1.5 por 10 a la menos 11, y por lo tanto no voy a tener precipitado, voy a tener una solución saturada. ¿Qué más? A ver. Bueno, aquí hemos advertido que en ambas expresiones de la constante de equilibrio aparece la concentración de iones oxidrilos. Pero aquí hay un pequeño error, bueno, yo lo arreglo después. Aquí tenía que ser arriba concentración negativa. Esta diapositiva tenía que estar antes de la anterior que hemos visto, ¿no? Y ya hemos visto los cálculos, pero este análisis deberíamos verlo antes. Porque aquí directamente yo les he dado el valor de 1.3 por 10 a la menos 3 como concentración de, en este caso, de iones oxidrilo, y no sabían de dónde sale. Eso salía de aquí. Entonces, yo sé que esa era la concentración inicial del amoníaco, y en el equilibrio, de acuerdo a la estequiometría, se produce un mol de amonio y un mol de oxidrilo. Por lo tanto, aquí a la concentración inicial se disminuye esta concentración, que reacciona. Y reemplazando esto, x por x, x cuadrado, y aquí tendría 0,1 menos x. De tal manera que si despejo x me da este valor. Aunque aquí lo podría despreciar, digamos, esta x abajo, y me quedaría solamente 0,1. Porque fíjense, x es muy bajo, 1.3 por 10 a la menos 3, comparando con la concentración inicial de 0,1. Entonces, 0,1 menos 0,001 es muy poco la diferencia. Entonces, de esa manera yo encuentro aquí la concentración de iones oxidrilo, y los reemplazamos en la ecuación de QPS, y de ahí determinamos el valor. Bueno, jóvenes, ahora quedó claro ya la parte de la variación del pH, cómo afecta la solubilidad. Ahora, jóvenes, vamos a ver separaciones de iones por precipitación fraccionada. A ver, ¿a qué nos referimos con esto, jóvenes? A ver, si yo podría tener una solución de cloruro de sodio, bromuro de sodio o yoduro de sodio. A ver, yo tengo esas tres soluciones mezcladas, o sea, sales de cloruro, de bromuro y de yoduro. Y yo conozco cada uno sus
Bueno, pero aparte de eso yo le puedo añadir aquí nitrato de plata a estas soluciones que yo tengo en un solo frasco. Tengo cloruro de sodio, bromuro de sodio y yoduro de sodio. Y voy añadiendo lentamente nitrato de plata. Y va a comenzar a precipitar. En este caso voy a tener 3 precipitados. ¿Cuál de las sales precipita primero? Jóvenes. O sea, tengo 3 sales. Tengo cloruro de sodio, bromuro de sodio y yoduro de sodio. Reacciona con nitrato de plata y hay un precipitado que va a ser yoduro de plata, bromuro de plata y cloruro de plata, y por supuesto que va a haber en este caso nitrato de sodio, nitrato de sodio se va a formar, que va a ser la solución sobrenadante. Pero tengo estos 3 precipitados. La pregunta es, ¿cuál de estos 3 va a precipitar primero? Arturo Quito, a ver. El que tenga menor solubilidad, Inge, el yoduro de plata. El yoduro de plata, bien. Ese va a precipitar primero. O sea, pero ahora yo, ¿cómo puedo saber cuál es la concentración de plata? Yo voy a ir añadiendo poco a poco, así, gotitas, gotitas de nitrato de plata. ¿Y cómo puedo saber cuál es la concentración de que justo me ha permitido precipitar al yoduro de plata? Y voy a comenzar a seguir añadiendo más gotitas de nitrato de plata, y cuando al rato ya me va a precipitar, va a haber otro precipitado, va a ser el bromuro de plata. Y sigo añadiendo más nitrato y al rato me aparece otro precipitado, va a ser el cloruro de plata. La pregunta es ahora, ¿yo puedo determinar? Esta es una precipitación fraccionada. Fraccionada porque tengo diferentes precipitados y que no van a precipitar al mismo tiempo. Va a depender de las concentraciones. Y va a depender, a ver, por la estequiometría va a depender, en este caso, solo del producto de solubilidad, porque ambos son, digamos, equivalentes en iones. Pero no siempre, jóvenes, cuando ustedes vean un producto de solubilidad que me puede dar uno más alto que otro, no significa de que va a tener mayor solubilidad el que tenga menor KPS. No siempre. Va a depender de la estequiometría. Porque puede ser que yo tenga, que por la estequiometría yo tenga, por decir, a ver, cromato. Y puedo tener por la estequiometría dos iones de plata y un ion de cromato. Entonces, pero la solubilidad puede ser menor que otra sal que tenga una estequiometría de 1 a 1. Entonces, también depende de eso, no siempre, pero no quiere decir que no porque veamos estos valores, pero en este caso sí, vemos los valores y vemos aquí también la estequiometría, es igual. Entonces, aquí este precipita primero, aquí no hay donde perderse, este es el segundo y este es el último que precipita. Vamos a ver unos ejercicios, jóvenes. Fíjense, estos valores de KPS, lo que hemos visto, indican que el yoduro de plata, como decía Arturo Quito, es menos soluble que el bromuro de plata. Y a su vez, el bromuro de plata es menos soluble que el cloruro de plata. Fíjense, en este caso, ¿por qué no hablo del floro? Porque el fluoruro de plata es muy soluble en agua, ¿ya? De acuerdo a este análisis, esto es lo que se espera con base en las interacciones más débiles. Fíjense, siempre ustedes saben que cuando disolvemos en agua existe la solvatación. Entonces, en este caso,
las interacciones más débiles entre las moléculas de agua y los grandes iones haluro, o sea, haluro hablamos de cloro, de bromo, de yodo, los cuales tienen su carga esparcida sobre una mayor área de la superficie. Y esto reduce la capacidad de las moléculas de agua para solvatar y retirar los iones grandes del sólido. Eso tiene que ver también con el peso atómico, ¿no? Si ustedes van a ver el peso atómico en este caso del yodo es mayor que del bromo, y del bromo es mayor que del cloro, y del cloro es mayor que del flúor. Entonces, vamos a ver un ejemplo, jóvenes. Atiendan bien aquí, a ver. Yo tengo una solución, fíjense. Eso es lo que les quería decir hace rato. Miren, fíjense, tengo cloruro de sodio, bromuro de sodio y yoduro de sodio. Y las tres, o sea, esta solución tienen cantidad igual de moles, o sea, 0,001 mol. ¿Ya? Y aquí se agrega, como decía hace rato, poco a poco nitrato de plata. Entonces, va a haber un momento en que se va a precipitar el yoduro de plata. Va a ser el primer precipitado que va a aparecer por la constante del producto de solubilidad. Y luego aparecerá pues bromuro de plata y finalmente el cloruro de plata, que es el más soluble. Entonces, la pregunta es, calcule la concentración de iones plata que se necesita para iniciar la precipitación de cada haluro de plata. O sea, ¿qué concentración de plata yo necesito tener para precipitar yoduro de plata? Ya. Y luego, ¿qué concentración de plata yo tengo que tener para que empiece a precipitar el bromuro de plata? Y finalmente, ¿qué concentración de plata yo tengo que tener para que precipite el cloruro de plata, que es el más soluble? Entonces, ¿yo qué voy a hacer para eso? Fíjense, voy a valerme de los KPS. En este caso, como ustedes pueden ver, el KPS del yoduro de plata es 1.5 por menos 16. Esto es menor que el KPS del bromuro de plata, que es 3.3 por 10 a la menos 13. Y a su vez, este es menor que el KPS del cloruro de plata, este es el más soluble. Su valor es 1.8 por 10 a la menos 10. Entonces, ahora, ¿yo qué tengo que hacer? Con estos KPS, yo tengo que hacer un análisis y encontrar esa concentración de la plata para que primero precipite el yoduro de plata, luego el bromuro de plata y finalmente el cloruro de plata. Entonces, como estrategia, se tiene una solución que contiene igual concentración de iones cloro, bromo y yodo. ¿Por qué? Porque es la misma concentración, es 0,01 molar. Y todos van a formar sales insolubles cuando reaccione con el nitrato de plata. Se va a formar yoduro de plata, bromuro de plata y cloruro de plata. Entonces ahora tengo que utilizar estos tres KPS de las sales para determinar esa concentración, porque yo eso tengo que representar en el equilibrio del producto de solubilidad de los tres haluros. Y de ahí tendré que hacer un análisis, tendré que determinar esa concentración de plata que se debe, fíjense, va a llegar a un momento en que voy a ir añadiendo y se va a saturar la solución. No hay precipitado, pero cuando alcance la saturación, si la aumento una gota más, excede ya esa concentración y se comienza a iniciar la precipitación, en este caso, que va a ser primero del yoduro de plata. Un examen así como este, parecido, el mismo problema puede haber, jóvenes. No se olviden que va a haber uno parecido a este. Por eso es que ustedes pongan atención y todas las dudas que tengan, pregunten. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Calcular la concentración de plata. Para empezar,
con la precipitación, en este caso del yoduro de plata, ¿ya? Porque ese es el producto que tiene menor KPS, ¿ya? El producto de solubilidad de él. Ahora, represento, para cada haluro de plata, tengo que representar las ecuaciones del equilibrio de solubilidad respectiva. En este caso, para el yoduro de plata, esta es su ecuación en el equilibrio, ¿ya? Entonces, yo de aquí puedo calcular la concentración de iones de plata. Pero primero tendría que calcular la solubilidad. A ver, sigamos viendo. Bueno, yo conozco esta concentración. Esa es la concentración de la sal. 1 por 10 a la menos 3. Ahora, conociendo esta concentración y conociendo KPS, que es 1.52, yo puedo despejar de aquí y encontrar la concentración de plata. ¿Ya? Entonces, despejamos, encontramos la concentración de plata. ¿Y qué me dice esto? Esta es la concentración del KPS y esta es la concentración de aniones yoduro. Haciendo cálculos me da un valor de 1.5 por 10 a la menos 13. Ahora, ¿qué significa eso? Que cuando yo comience a añadir mi nitrato de plata, cuando llegue a esta concentración, fíjense, de plata en la solución, inmediatamente cuando llegue a esta concentración, quiere decir que la solución va a estar saturada. Pero me paso un poquito más, o sea, fíjense, tiene que ser mayor por eso, me paso un poquito más y comienza a aparecer el precipitado de yoduro de plata. Por lo tanto, el yoduro de plata debe comenzar a precipitar cuando esta concentración que estoy añadiendo de nitrato de plata sea mayor que 1.5 por 10 a la menos 3. Porque si es igual, la solución va a ser saturada y no hay precipitado. Y si es menor, la solución es insaturada y tampoco hay precipitado. Solamente va a haber cuando la solución sea sobresaturada, en este caso cuando esta concentración sea mayor a esta concentración de equilibrio. ¿Queda claro hasta aquí Arturo Quito o no? ¿O se me fue Arturo Quito? Bueno, voy a suponer que sigue Arturo Quito en clase. Mi wifi está mal. Voy a continuar. Ya. Bueno, Ahora ya sé, jóvenes, ya sé a qué concentración de plata va a precipitar el yoduro. Pero ahora tengo que repetir este mismo cálculo y planteándome la ecuación de equilibrio. De acuerdo al producto de solubilidad del bromuro de plata, puedo también determinar la concentración a la que va a empezar a ver. Bueno, esta concentración es cuando alcanza el equilibrio. Si yo me paso un poquito más que esto, recién va a haber precipitado de bromuro de plata. Entonces, en el equilibrio, fíjense, este es el KPS. Aquí reemplazo. En que no se ve, está borroso, o sea que se ha quedado congelada la pantalla. Ah, no puede ser eso. Eso sí que no puede ser. Voy a revisar. ¿Y ahora ven o no ven? ¿Qué está viendo ahora? Ahora sí, ya está ahí. A ver, ¿quién es que me estaba siguiendo por lo menos en clase? Pues, a ver, dígame su nombre. Alfaro, dije aquí. Ah, Mariana, ya, ok. Entonces usted estaba siguiéndome la clase, por eso sabe que se ha quedado congelada la pantalla. En cambio, los demás dejaron prendido su celular y se fueron y ni cuenta se dieron, ¿verdad? no, no se congelado. Ya. Jóvenes, entonces de esa manera calculamos primero la concentración de plata que necesito para que empiece a precipitar el yoduro de plata. Ahora hacemos lo mismo para el bromuro de plata, fíjense. El bromuro es
un halogenuro intermedio con un KPS intermedio entre el yoduro y el cloruro, ¿ya? Por lo tanto, repitiendo los mismos análisis para el bromuro, voy a encontrar la concentración de plata que necesito alcanzar para que esté en equilibrio. Pero si yo, y esta concentración es 3.3 por 10 a la menos 10. Si yo me paso un poquito de esto, voy a tener ya precipitado de bromuro de plata. Me tengo que pasar de, cuando sea mayor la concentración de 3.3, recién va a haber precipitado. Pero si es 3.3 por 10 a la menos 10, va a estar en una solución saturada. Debe precipitar cuando esta concentración sea mayor, cuando esta concentración de plata sea mayor que 3.3 por 10 a la menos 10. Y bueno, si se fijan ustedes, la concentración, hago el mismo cálculo para, en este caso, para encontrar la concentración de plata para que precipite el cloruro de plata. Esta es la concentración de plata para que precipite el bromuro de plata, cuando sea mayor a esto. La misma operación hacemos, también usamos la ecuación de equilibrio del producto de solubilidad y reemplazamos KPS para el cloruro de plata. Fíjense, jóvenes, en este caso, la concentración es mayor. ¿Por qué? Porque es más soluble el cloruro de plata. Entonces, cuando yo tengo una concentración mayor que 1.8 por 10 a la menos 7, cuando tenga mayor, recién va a aparecer precipitados de cloruro de plata. Entonces, lo que tiene que quedar claro aquí, jóvenes, es hay que plantearse las ecuaciones de equilibrio del producto de solubilidad. Hay que ver, encontrar las concentraciones de equilibrio y luego recién podemos saber cuándo va a haber precipitado. Yo tengo, a ver, tengo tres concentraciones en este caso de plata. Cuando aparezca la primera concentración, o sea, cuando haya muy poquita plata que voy echando ahí, va a haber precipitación ya del yoduro de plata, porque es el menos soluble. Luego sigo aumentando un poquito más de nitrato de plata y me aparece bromuro de plata. Y finalmente sigo aumentando más concentración de plata y recién cuando alcance esta concentración, cuando sea mayor, va a haber un precipitado de cloruro de plata. ¿Quedó claro esto o no tan claro? ¿Qué dice Neil Torres Santa Cruz? ¿Qué dice Torres Santa Cruz? Inge, yo tengo una pregunta. A ver, dígame. ¿Ya? ¿De dónde sacó las concentraciones del yodo, cloro, bromo? Porque son las mismas. Sacamos de las concentraciones de las sales que nos dan. O sea, esto me daban al inicio, me decía que las tres concentraciones eran iguales. Yo tenía cloruro de sodio, bromuro de sodio y yoduro de sodio. Y eran 0,01 molar, 0,001 molar. Y que eso es igual a 1 por 10 a la menos 3. ¿Ok? Bueno, Ahora, gracias. a ver, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Por lo menos está atendiendo usted ahí, por eso ya por lo menos se da cuenta de dónde salen las concentraciones. ¿Y los demás? Los demás van a estudiar recién para el examen, ¿verdad? Para el próximo martes. Solamente tienen 5 problemas para resolver en esa tarea y el examen va a ser muy parecido a lo que estamos haciendo en clase y a su práctico, pues. A ver, este mismo problema, jóvenes, yo hace rato ya he determinado las concentraciones de plata que se requieren para que empiecen a aparecer los precipitados. Pero fíjense en esta pregunta. Pero ahora yo no quiero saber la concentración de plata. Yo necesito saber ahora qué porcentaje de yoduro, bueno, este es yoduro, aquí también hay un error. ¿Qué porcentaje de yoduro, de bromuro y de cloruro
precipitan. O sea, yo tengo una cantidad, una concentración inicial, tengo 0,001 mol. ¿Cuánto de eso precipita? ¿Y cuánto no precipita? Lo mismo para el yodo y para el bromo y para el cloro. Pero aquí me pide que calcule, fíjense, calcule primero qué porcentaje de yoduro precipita antes que lo haga el bromuro de plata. Y bueno, si es antes que el bromuro de plata, va a ser también antes que el cloruro de plata, pues. Y luego el inciso me dice, calcule el porcentaje ahora ya de yoduro y de bromuro que han precipitado antes de que ocurra la precipitación del cloruro. A ver, aquí hay un error, ¿no? Son aniones yoduro, aniones bromuro, anión cloruro. Entonces aquí hay un error. Aquí este 2 tiene que estar arriba como una carga negativa del anión. Este es un error de taipeo. Fíjense ahora, ¿cómo plantearían, jóvenes, ustedes? A ver, ¿qué dice Neil? ¿Cómo se plantearía este problema usted? ¿Cree que le sirven los datos que calculó anteriormente o no le sirven? Neil Torres Santa Cruz, ¿qué dice? ¿Nada? Entonces preguntaré a quién, a ver. Preguntaré a Raiza Quirós. ¿Qué dice Raiza? ¿Cómo plantearía usted el problema? A ver, haga la cuenta que ya está en examen, que ya es el martes. Uy, ¿Qué análisis tendría que hacer Raiza? A ver, jóvenes. ¿Qué dice Darling? A ver, ¿qué dice Darling usted? ¿Cómo plantearía el problema? ¿O no lo resolvería directamente? Haga la cuenta que está en el examen. no Ya. sé. Entonces, Mariana, a ver. ¿Qué dice Mariana? Eso estoy viendo ahí, ¿cómo podría calcular? Estoy viendo algunos los ejemplos que ha dado. A ver, jóvenes, lo que ustedes tienen que hacer es, en primer lugar, ya saben las concentraciones de plata que tienen que alcanzar para que haya precipitado de yoduro de plata. Entonces, con esa concentración de yoduro de plata, en este caso quiero saber, a ver, cuánto es para que precipite el yoduro de plata. Yo tendré que calcular aquí cuánto me ha quedado sin precipitar. Con esta concentración del dato anterior, yo tengo que encontrar cuánto es la concentración de yoduro de plata que precipita y lo demás, y por diferencia, yo conociendo la concentración inicial del yodo, que va a ser 0,001 molar, por diferencia yo ya puedo saber cuánto ha quedado sin precipitar. Y hago ese mismo análisis para el bromuro de plata y para el cloruro de plata, pero con estas concentraciones que yo ya he encontrado anteriormente en el inciso, digamos, del mismo ejemplo, en el anterior. Ahora, fíjense, se emplea cada valor de las concentraciones de plata y, por supuesto, junto con la expresión de KPS, y de ahí yo tendré que hacer un análisis y despejar, en este caso, la concentración de cada ion, o sea, del yoduro, del bromuro, del cloruro, que permanece en solución, que permanece sin precipitar. A ver, veamos, para que se entienda bien esto, a ver. Voy a hacer un análisis primero para el yoduro, porque es el que tiene menor KPS, y por lo tanto el que precipita al inicio. Entonces, estas concentraciones de ion haluro se expresan como porcentaje que no precipita. ¿Por qué como que no precipita? Fíjense. Porque voy a considerar que sea igual. Y si es igual, quiere decir que estoy justo en el punto de saturación. Entonces no va a precipitar.
Pero si yo me llego a pasar de esa concentración, recién va a haber precipitado. Entonces ahora vamos a calcular a qué concentración no precipita. ¿Ya? Y por último vamos a restar de la concentración inicial y vamos a tener de cada uno del 100%, vamos a obtener el porcentaje de cada haluro que sí precipita. Ya. Veamos, a ver, vamos a hacer un análisis primero para el yoduro de plata. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense. Bueno, en el ejemplo anterior hemos visto que el bromuro de plata comienza a precipitar cuando, aquí tengo un error, o sea, tengo que hacer primero un análisis del yoduro de plata. Entonces aquí ya estoy haciendo un análisis del bromuro de plata y este precipita después. Bueno, ya, pero sigamos con el mismo ejemplo. Cuando la concentración de plata que hemos alcanzado en el primer ejercicio es 3.3, pero cuando es mayor. Pero si yo digo que este es 3.3, quiere decir que aquí, justo aquí, en este punto, no va a haber precipitado, porque va a ser igual. Pero si es mayor, recién aparece precipitado. Entonces, este valor puede sustituirse en la expresión de KPS del yoduro de plata también, y para determinar la concentración de iones yoduro que queda sin precipitar cuando el bromuro comienza a precipitar. Primero entonces hago ese análisis para el yoduro. Este es su KPS, fíjense. Este es el KPS. Y esta es la concentración de iones de plata, 3.3. Cuando yo estoy igual que esto, estoy en el límite. No hay precipitado. Pero si yo me paso un poquito de esto, recién aparece el precipitado. Entonces ahora yo, como estoy en el límite con este valor, ¿cuánto hay sin precipitar? Eso es lo que voy a calcular. Fíjense entonces, de los 0,001 moles que tenía al inicio, me ha precipitado 4.5 por 10 a la menos 7. O sea, esto prácticamente no es nada. No es nada, restando. O sea, casi todo precipita, en otras palabras, y queda casi muy poco sin precipitar. A ver, vamos a ver ahora vamos a sacar en porcentaje, digamos, ¿no? Entonces, el porcentaje de yoduro que no ha precipitado va a ser igual a lo que precipita sobre a lo que queda sin precipitar respecto a la concentración inicial, que esto era 0,001, que es igual que 1 por 10 a la menos 3. Y esta es la concentración que acabo de calcular hace rato, cuando reemplazo la concentración de plata, que es justo cuando está en el equilibrio. Entonces, fíjense en el porcentaje, bueno, aquí lo multiplico por 100 y me queda esta cantidad que no ha precipitado. Por eso yo le decía que eso prácticamente es nada. Frente al 100%, fíjense, entonces el 99.955 precipita. Y va a precipitar antes que el bromuro de plata. Antes. Ahora, ¿qué pasa, digamos? Yo tengo que seguir haciendo un análisis aquí del anión yoduro. En el sentido de que cuando comienza a precipitar el bromuro, todavía va a haber también precipitado de yoduro, porque yo sigo aumentando la concentración, pues. Y si este me ha quedado sin precipitar, cuando empieza a precipitar el bromuro de plata, va a precipitar más todavía de yoduro también, pues. Si estoy aumentando todavía, sigo aumentando plata, entonces posiblemente esta cantidad con seguridad que va a disminuir. A ver, veamos. Fíjense ahora, mediante cálculos, de la misma manera que hicimos, se demuestra que exactamente antes de que el cloruro de plata comience a precipitar, porque el cloruro de plata debe empezar a precipitar después que precipite el yoduro y después que precipite el bromuro. Entonces, ¿cuándo va a precipitar? Cuando esta concentración de plata sea igual a 1.8. Entonces, ahora yo tengo que hacer el análisis cuánto me está precipitando todavía también de yoduro, porque en el primer análisis he encontrado antes que precipite
el bromuro. Ahora va a ser antes que precipite el cloruro de plata, pero sigo haciendo un análisis del yoduro. Por lo tanto, este es el KPS del yoduro, y aquí esta es la concentración que tengo que emplear, fíjense. Esta es la que tengo que emplear para que quede sin precipitar cuando empieza a precipitar el cloruro de plata. Fíjense, y es todavía muy poquita esa concentración. Entonces, esto es en realidad lo que me va a quedar sin precipitar cuando precipite el yoduro y el bromuro, y cuando empiece a precipitar el cloruro de plata. Me va a quedar esta concentración sin precipitar. Entonces, ahora yo lo puedo representar en porcentaje, el porcentaje de yoduro que no ha precipitado exactamente antes de que se precipite el cloruro de plata va a ser igual a, lo sacamos en porcentaje igual que el anterior, y fíjense aquí va a bajar mucho el porcentaje todavía. Entonces, hace rato hemos dicho que era 99.995. Ahora, el porcentaje de yoduro que no ha precipitado exactamente antes de que precipite el cloruro de plata. Entonces, aquí estamos haciendo un análisis del yoduro. Vamos a restar del que ha precipitado primero y del que ha precipitado con el bromuro. Y ahora, ¿cuánto queda de yoduro sin precipitar antes que inicie la precipitación del cloruro de plata? Entonces, fíjense, esto es casi nada lo que queda sin precipitar. O sea que prácticamente todo ha precipitado. Esto, si ustedes lo llevan lo restan del 100%, fíjense. Entonces es el 99.9999, fíjense, del yoduro que precipita. Y esta cantidad es mínima la que queda sin precipitar. Entonces, esta cantidad de yoduro no precipita antes que se inicie la precipitación del cloruro de plata. Pero cuando se precipita totalmente el cloruro de plata más, con seguridad que aquí ya no hay nada sin precipitar y todo el yoduro va a precipitar. A ver. ¿Quedó claro esto, jóvenes, o no tan claro? ¿Qué dice? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Un cálculo semejante, ahora fíjense. Ya hace rato hemos calculado solo la cantidad del yoduro. Ahora tengo que hacer el mismo análisis, pero para el bromuro. Entonces ahora, ¿qué cantidad de bromuro precipita exactamente antes que comience a precipitar el cloruro de plata? Hace rato hemos hecho un análisis del yoduro antes que precipite el bromuro y antes que precipite el cloruro. Ahora, el bromuro es intermedio, tiene un KPS intermedio, por lo tanto, vamos a analizar ahora cuánto queda de bromuro sin precipitar cuando justamente va a empezar a precipitar el cloruro de plata. Entonces, aquí simplemente tengo que representar la ecuación del producto de solubilidad del bromuro de plata y la concentración de iones de plata que hemos calculado anteriormente para que empiece ya justamente que está en equilibrio antes de que precipite este bromuro de plata. Encontramos esa concentración y ahora la representamos en porcentaje y vamos a ver qué cantidad queda de bromuro sin precipitar. Sin precipitar antes que empiece a precipitar el cloruro de plata, pero ya. Esto es sin precipitar. Fíjense, esta es la concentración que hemos calculado. Esta es la que teníamos inicial por 100. Entonces 0,18 que no precipita. Y yo lo resto 0,18 frente al 100% me va a dar 0,90 y... ¿Cuánto me va a dar el valor? A ver, entonces este 100 menos 0,18, Arturo Quito, me da 99.82%, que, fíjense, esto precipita, esto lo queda sin precipitar, pero este es antes que precipite el cloruro de plata. Ahora, yo podría hacer otro análisis y podría determinar cuánto ha sido la concentración de plata para que precipite todo el cloruro de plata. Si hago ese análisis, también tendré que considerar que aquí con seguridad no va a quedar también casi nada sin precipitar y todo va a precipitar del bromuro. Jóvenes, para mí es un gusto pasar una clase más con ustedes. Con esto yo he concluido la clase.
o el tema. Y el próximo martes, como a esta hora, ustedes van a estar terminando de dar su evaluación continua, porque les va a dar, creo, 1 hora por demás. O vamos a ver también, quizás le dé más tiempo, de acuerdo a la complejidad, digamos, de los problemas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, Inge. Tenía una estudiante que se llamaba Romanet. ¿No saben qué pasó con Romanet? Ya no se conectó varias clases. En este momento solamente tengo 26 de casi 60 estudiantes que son. Bueno, así es, al final pocos son los que terminan la materia, ¿no? Y tal vez es entendible, jóvenes, por esta pandemia, todos no tienen la posibilidad de acceder a Wi-Fi y es un costo, ¿no? Pero por lo menos laboratorio parece que vamos a volver antes que acabe el semestre vamos a volver a clases presenciales, laboratorio. Las mesas, posiblemente las mesas de analítica ya sean ya presenciales también, pero todo depende, digamos, cómo va el avance de la vacunación, ¿no? Porque nosotros vamos a concluir el semestre en julio. Entonces, todo junio con seguridad que ya casi la mayoría va a estar vacunados, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Qué dicen? A ver, jóvenes, no les veo a nadie. Y no sé si hay preguntas, nada. ¿Qué dice usted, Mariana? A ver, ¿tiene alguna pregunta? O Violeta. Mi amigo Arturo Quito, ¿qué dice? ¿Tiene alguna pregunta? No, Inge. Arturo No, Quito. Inge, pero una preguntita. ¿Esto, lo que está compartiendo, lo va a subir a Moodle? Ya está subido, de Moodle Ah, bajado. ya, ya. Ah, ya, gracias, Inge. Y ya de ahí bajado. ¿Alguna pregunta, Fabián Salinas? ¿Algún libro que recomiende donde hay ejercicios más? Pero fíjese en los libros que tienen ahí en la bibliografía y de ahí he sacado también algunas cosas, ¿no? De la misma bibliografía que ustedes tienen aquí en Analítica. ¿Han entrado a ver los libros o no han entrado? ¿Usted, Violeta, entró a ver alguno o no? No, Inge, he buscado más bien así por mi propia cuenta otro libro. A ver, bueno, hay otros libros, posiblemente de ejercicios, sí, pero ustedes, a ver, voy a ir otra vez a Moodle. Esto. Voy a compartir pantalla, fíjense, estaba compartiendo ya. Ustedes aquí al inicio tienen bibliografía. Aquí, por ejemplo, Harris, análisis químico cuantitativa, ¿verdad? Hacen doble clic y se van a ir a abrir el libro. Y en este libro, este es el Harris, fíjense. Entonces aquí ustedes van y ven en el contenido, aquí. A ver, veamos. Aquí. Equilibrios ácido-base, equilibrios de ácidos y bases politop, valoraciones ácido-base, valoración con EDTA. ¿Qué más? No sé qué hice, pero... Estaba en el índice, aquí estaba. Espectro. Veamos el próximo. Aquí está muy bien la parte de ácido-base, por si acaso, que también va a entrar al examen, ¿no? Veamos el siguiente libro, a ver. Lo voy a cerrar a Harris. Me voy otra vez a Moodle. Bueno, jóvenes, le cerré Moodle. Yo debería haber cerrado aquí. Ya, pero ustedes ahí tienen bibliografía muy buena, jóvenes. Solo tienen que estudiar. ¿Alguna pregunta? Entonces, solo me queda decirles, pórtense bien, cuídense. Nos vemos el próximo martes. Adiós a todos. Hasta luego, Inge.